Bienvenidos una vez más a este espacio donde desentrañamos los secretos y las noticias más candentes del mundo del entretenimiento turco. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si es tu primera vez, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te aseguro que te vas a enganchar. Hoy, mis queridos, vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido a todos los fanáticos de las series turcas, la sorprendente despedida de dos de nuestros actores favoritos, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Sí, así como lo escuchan. Adiós, despedida, emotividad a flor de piel. Vamos a analizar a fondo esta situación, descubrir los secretos que se esconden detrás de esta decisión, y por supuesto, compartir sus reacciones más importantes. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de detalles, emociones y, esperemos, respuestas a muchas de las preguntas que todos nos estamos haciendo. Así que abróchense los cinturones que este viaje por el mundo de las series turcas está a punto de comenzar. Antes de adentrarnos en los detalles jugosos, quiero recordarles que este canal es para ustedes. Suscríbanse, denle a la campanita para no perderse ninguna actualización, y por supuesto, dejen sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y qué temas les interesan. Su opinión es muy valiosa. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Están tan sorprendidos como yo? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha dejado a todos con la boca abierta es la salida de Neslihan Atagul y Burak Özçivit de un proyecto muy especial, un proyecto que prometía, y mucho. Aunque no vamos a mencionar el proyecto específico, lo importante es entender el impacto que esta decisión ha tenido. Ya saben, la intriga es parte del juego y mantener el misterio a veces es necesario para generar ese entusiasmo y esa expectativa que tanto amamos. Pero vamos a lo importante, ¿quiénes son estos dos talentos que nos dejan con el corazón en un puño? Neslihan Atagul, conocida por su increíble talento y su belleza deslumbrante, es una de las actrices más queridas en Turquía y en el mundo. Su mirada penetrante, su capacidad para transmitir emociones complejas y su innegable carisma la han convertido en una figura icónica de la televisión turca. Su habilidad para meterse en la piel de sus personajes, haciéndolos creíbles y memorables, es algo que la distingue del resto. Sus actuaciones en series como Karasevda la catapultaron a la fama internacional. Su interpretación de Nihan Sezin, una mujer atrapada entre el amor y el deber, fue magistral. La química que logró con su coprotagonista, Burak Özçivit, fue tan intensa que traspasó la pantalla, creando una legión de fanáticos enamorados de la pareja. La serie fue un éxito rotundo, ganando premios y reconocimiento en todo el mundo, y consolidando a Neslihan como una estrella de primer nivel. Pero su talento no se limita a Karasevda. En Sefirin Kazeta, Neslihan demostró una vez más su versatilidad al interpretar a Nare Çelebi, una mujer fuerte y resiliente que enfrenta adversidades inimaginables. Su actuación fue aclamada por la crítica y el público, quienes quedaron cautivados por su capacidad para transmitir dolor, esperanza y fortaleza. ¿Y qué decir de Burak Özçivit, el eterno galán turco? Con su atractivo innegable, su sonrisa cautivadora y su talento actoral, Burak ha conquistado a audiencias de todo el mundo. Su presencia magnética en la pantalla, su capacidad para interpretar personajes complejos y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados de la industria turca. Desde sus inicios, Burak ha demostrado su versatilidad al interpretar una amplia gama de personajes. En Muhteşem YZYL, su interpretación de Malkoğlu Bey, un valiente y leal guerrero, lo catapultó a la fama internacional. Su presencia imponente, su habilidad para las escenas de acción y su química con el resto del elenco lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la serie. Pero Burak no se ha limitado a los papeles de galán. En Karasevda volvió a demostrar su talento al interpretar a Kemal Soydere, un hombre que lucha por el amor y la justicia. Su interpretación fue conmovedora y realista, y la química que logró con Neslihan Atagul fue innegable. En Kurulus, Osman, Burak asumió el papel protagónico de Osman Gazi, el fundador del Imperio Otomano. Su interpretación de un líder valiente y determinado ha sido aclamada por la crítica y el público. Su dedicación al papel, su habilidad para las escenas de acción y su carisma han hecho que la serie sea un éxito rotundo. La combinación de estos dos talentos era un sueño hecho realidad para muchos. La sola idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla era suficiente para emocionar a los fanáticos.
La expectativa era enorme, las redes sociales ardían con comentarios y teorías sobre el proyecto en el que iban a trabajar juntos. ¿Se ría una historia de amor apasionada? ¿Un drama lleno de intrigas? ¿Una comedia romántica? Las posibilidades eran infinitas. Y de repente la noticia: adiós. Se van. ¡Boom! El anuncio cayó como un balde de agua fría sobre los fans. La incredulidad, la decepción y la tristeza se apoderaron de las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se iban? ¿Era cierto? Un sinfín de preguntas inundaron los comentarios y las publicaciones. La despedida, por supuesto, no fue sencilla. Se filtraron detalles de una atmósfera tensa, rumores de desacuerdos creativos y hasta, ojo al dato, posibles problemas personales. Aunque ninguno de los actores ha confirmado públicamente estas especulaciones, las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y conjeturas. Algunos fans incluso se animaron a defender una supuesta postura del uno o del otro, alimentando aún más la polémica. Las razones evidentemente pueden ser múltiples y a veces la verdad es la que menos se imagina. Los desacuerdos creativos son comunes en la industria del entretenimiento. A veces la visión del director o del guionista no coincide con la del actor, y esto puede generar tensiones y, en última instancia, la salida del proyecto. En el caso de Neslihan y Burak, se especula que quizás no estaban de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la historia, o con la dirección que se le estaba dando a sus personajes. Tal vez sentían que la esencia de sus personajes se estaba perdiendo, que no se les permitía explorar todo su potencial, o que la narrativa no estaba a la altura de sus expectativas. Los problemas personales, aunque menos probables, también pueden ser un factor. Es posible que uno de los actores estuviera pasando por un momento difícil en su vida personal, que le impidiera comprometerse al 100% con el proyecto. Tal vez un problema familiar, una enfermedad, o simplemente la necesidad de un cambio de aires. También podría ser que hubiera desacuerdos con otros miembros del elenco o del equipo técnico. Ya saben, la convivencia en un rodaje puede ser intensa, y las relaciones, a veces, se complican. Sea cual sea la razón, la despedida fue emotiva. Se filtraron fotos y vídeos de Neslihan y Burak despidiéndose del equipo de producción, con rostros visiblemente tristes y emocionados. Hubo abrazos, lágrimas y palabras de agradecimiento. Para los fans fue un momento agridulce, por un lado, la tristeza de no ver a sus actores favoritos juntos en la pantalla, y por otro, la admiración y el respeto por su decisión. Ya sea que la causa sea la que sea, el adiós fue sincero y dejó una huella. La reacción del público fue, como era de esperar, masiva. Las redes sociales explotaron con comentarios de apoyo, de tristeza y de especulaciones. Los fans expresaron su decepción por no poder disfrutar de esta colaboración, pero también mostraron su respeto por la decisión de los actores. Algunos incluso pidieron a Neslihan y Burak que reconsideraran su decisión, pero hasta el momento, no ha habido ninguna señal de que esto vaya a suceder. Los hashtags relacionados con la noticia se volvieron tendencia en cuestión de horas. Los foros de discusión se llenaron de teorías y análisis. Los fanáticos debatieron sobre las posibles causas de la salida, defendieron a sus actores favoritos y expresaron sus esperanzas para el futuro. Los memes, por supuesto, no se hicieron esperar. Imágenes y vídeos editados con humor, ironía y un toque de tristeza inundaron las redes sociales. Los fans encontraron en el humor una forma de lidiar con la decepción y de expresar su cariño por Neslihan y Burak. Los comentarios de apoyo fueron constantes y numerosos. Los fans dejaron mensajes de aliento y cariño a los actores, deseándoles lo mejor en sus futuros proyectos y agradeciéndoles por todo el trabajo que han realizado. Ahora bien, ¿qué nos deja esta despedida? En primer lugar, la certeza de que la industria del entretenimiento turco es un mundo en constante cambio. Las series, los proyectos, los elencos, todo evoluciona y se transforma. Las historias cambian, los actores se unen y se separan, y la audiencia siempre está a la espera de nuevas sorpresas. Y en segundo lugar, la lección de que los actores son seres humanos, con sus propias necesidades, deseos y decisiones. A veces las decisiones que toman pueden ser difíciles de comprender para el público, pero es importante respetarlas. No siempre conocemos los detalles que hay detrás de cada decisión, y es crucial no juzgar sin tener toda la información.
Es crucial recordar que los actores, a pesar de ser figuras públicas, también tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones que consideren mejores para su vida personal y profesional. Debemos respetar su decisión y comprender que hay factores que, como espectadores, desconocemos y que influyen en su decisión final. La vida de un actor no es solo glamour y fama, sino también sacrificios y presiones que a veces desconocemos. En definitiva, la despedida de N.E. Neslihan Atagul y Burak Özçivit nos deja con un sabor agridulce. Por un lado, la tristeza de no poder verlos juntos en este proyecto, y por otro, la admiración y el respeto por su talento y su decisión. Nos recuerda que aunque amamos a estos actores, no son propiedad de nadie. Debemos respetar sus decisiones y apoyar sus futuros proyectos. Esperamos ansiosamente sus próximos proyectos. ¿Qué nos deparará el futuro para Neslihan y Burak? ¿Qué nuevos personajes interpretarán? ¿Qué historias nos contarán? Estamos seguros de que con su talento y profesionalismo, seguirán cosechando éxitos y conquistando corazones en todo el mundo. En este momento, la especulación sobre sus futuros proyectos es intensa. Los fanáticos se preguntan si trabajarán juntos de nuevo en el futuro, o si seguirán caminos separados. La respuesta, por supuesto, solo la tienen ellos, y el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que con su talento y su dedicación, están destinados a seguir brillando en la industria del entretenimiento. Y hablando de éxito, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. No duden en dejar sus impresiones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la salida de Neslihan y Burak? ¿Creen que fue una buena decisión? ¿Qué esperan de sus futuros proyectos? Quiero saberlo todo. ¿A quién les gustaría ver junto a Neslihan en su próximo proyecto? ¿Y a Burak? ¿Qué tipo de historias les gustaría que protagonizaran? Déjenlo en los comentarios. Sus ideas son valiosas y nos ayudan a mantenernos conectados con ustedes. Recuerden que este canal es una ventana al mundo de las series turcas. Aquí no solo analizamos las noticias, sino que también compartimos nuestras pasiones, nuestras opiniones y nuestras expectativas. Juntos formamos una comunidad unida por el amor al entretenimiento turco. Así que para cerrar, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estén atentos porque tenemos mucho más que contarles sobre sus series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta la próxima.